Bueno, seguimos con problemas de rotación e inercia. A ver, en el vídeo anterior vimos un grupo de problemas. Eh, en el primer caso era un disco que giraba debido a que se le aplicaba a través de una cuerda una fuerza aplicada. Aparte de resolver el problema, es bueno siempre entender el fenómeno físico como tal, porque eso les va a permitir luego resolver problemas más complicados. En esta parte, como esto rodaba, era un disco que estaba apoyado sobre su lado, sobre una superficie sin fricción. Se le aplicaba la fuerza aplicada al borde del disco a través de una cuerda. Entonces, bueno, uno pensaba como entre la cuerda y el disco, si hay roces, la fuerza aplicada va a hacer girar el disco. Y a pesar de que no hay roces sobre la superficie, pues una superficie de fricción, podría darse el caso de que a la vez de rotar el disco se moviese hacia la derecha, hacia la dirección de la fuerza aplicada. Pero luego vimos que resolviendo las ecuaciones nos dicen que el disco solo puede girar y no se mueve hacia la derecha. De hecho, la única forma que se mueve hacia la derecha es aplicando la fuerza aplicada justamente en el centro. Entonces solo habría movimiento de traslación y no produciría movimiento de rotación. Luego vimos otro caso que es un cilindro, solo que ahora el cilindro sí se apoya sobre la superficie donde hay fricción, y el hecho de que haya fricción sí hace que la fuerza aplicada hace que rote y se produzca una rotación pura, y el cilindro entonces se desplaza hacia la dirección de la fuerza aplicada. Es decir, esta fuerza aplicada al final se reparte entre el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Y la fuerza aplicada es lo que permite que se desplace en la dirección, que haya movimiento de traslación. Y bueno, y en este caso aplicamos la ecuación de torque en el punto P porque era más fácil aplicarla, debido a que era una rotación pura, y se aplicó la ecuación de torque, de equilibrio de torque, en el punto P en contacto con la superficie. Bueno, vamos a seguir con otros problemas. En este caso nos dice que tenemos una cierta longitud L de una cinta flexible que está enrollada fuertemente. Esto estaría enrollado en esta forma. Entonces se le permite desenrollarse conforme rueda hacia abajo por un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal y se mantiene fija al extremo superior de la cinta. Es decir, este extremo superior, si parte de este punto, estaría fijo en este punto, ¿no? Es decir, que esto puede rodar hacia abajo desenrollándose en la medida que va cayendo, que vaya rodando sobre la pendiente. Luego demostrar que la cinta se desenrolla completamente en un tiempo t igual a 3L entre G seno de θ. Bueno, aquí ponemos el eje Y hacia abajo, el eje J perpendicular hacia arriba. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, la normal. Aquí se generaría la tensión porque esta parte de la cuerda está fija y por tanto siempre queda bajo tensión porque está sujetando el resto de la cuerda, que formaría como una especie de disco. Y bueno, en la medida que se desenrolla desde el punto inicial, desde este punto, él va avanzando. Este sería el desplazamiento S, que es el desplazamiento desde este punto, una vez que se va desarrollando y descendiendo por la pendiente. Hacemos la ecuación de equilibrio en la dirección del plano inclinado, el X. Tendríamos mg seno de θ menos t igual a max. Es decir, que ax va en la dirección, va en la dirección x hacia abajo, positiva igual que mg. Y la ecuación de equilibrio de torque es igual a I alfa es igual a la tensión por R. Y además, la tensión por R sería el radio de este punto al centro de la cinta. Y luego tendríamos que el torque lo va a originar la tensión en el borde inferior en contacto con el plano, si lo medimos el torque respecto al centro de la cinta, y la masa
y el peso que actúa directamente sobre el centro no produce torque. Entonces el centro de masa está sometido a la gravedad y el inferior a este punto está sometido a T, que compensa en ese punto la gravedad. Luego tanto la masa como el radio R varían con el tiempo. A ver, en la medida que esto se desenrolla, evidentemente que si fuera como un disco está perdiendo masa y la masa va disminuyendo con el tiempo. Entonces tenemos que modelar la masa en función del tiempo. La masa es uniforme, M total entre L, donde L es la longitud total de la cuerda, por L menos ST. Fíjense que cuando ST, la distancia que se ha desarrollado, es 0, la masa sería M mayúscula, y cuando ST es L, es decir, se ha desarrollado totalmente, la masa sería 0. Entonces varía entre M mayúscula y 0. Esta sería la masa final que ocurre cuando se desarrolló totalmente o en el tiempo TF. Lo mismo sucede para el radio. El radio va a variar con la distancia recorrida, con lo que ha avanzado la cuerda. Y en la misma forma queda aquí, ¿no? Inicialmente el radio es R mayúscula, y luego va a disminuir a 0 cuando la distancia recorrida o desarrollada va a ser justamente L. El radio ya se va haciendo menor hasta 0. Bueno, entonces calculamos el torque alrededor del centro de masa. El centro de masa siempre es de la cuerda. Tenemos entonces TR y alfa, y sería el momento de inercia de un medio de mr cuadrado, donde R sería el radio en ese momento por la aceleración angular, y la masa también sería la masa en el momento t, y R sería en el momento t, y sería el momento de inercia. Esto lo estamos considerando como si fuera un cilindro, por eso ponemos un medio de mr cuadrado. Luego S en t igual a 0, sabemos que es 0, S en t igual a TF, sabemos que es L. Luego de 8 aquí tenemos que T entonces sería igual a un medio de mr alfa. Luego, como está girando y rodando, sabemos que la aceleración va a ser alfa R, la aceleración angular es A entre R. Y de 1 y 9 tenemos entonces que mg seno de tita es igual a T más m por la aceleración. La aceleración del centro de masa corresponde con la aceleración lineal de un borde de la cinta, porque está girando y rodando, no se está deslizando. Bueno, aquí ponemos entonces T y nos va a quedar en función de MA. Y despejamos A entonces. A nos daría 2/3 de G seno de tita. Luego sabemos que la distancia recorrida va a ser como la aceleración del centro de masa constante. Esto solo depende de G. Va a ser un medio de AT cuadrado, es decir, un medio de esto por T cuadrado, y despejamos T cuadrado. Y luego simplemente sabemos que en T igual a TF, cuando S de T es L, es decir, la cinta se ha desarrollado totalmente, sustituimos S de T por L y hallamos T de F como la raíz de 3L entre G seno de tita, que era lo que nos pedían. Bueno, aquí seguimos con otro problema. Esto es un yoyo. Un yoyo está formado por dos discos de radio R y una masa combinada M. El pequeño eje que conecta los dos discos tiene un radio R muy pequeño. Aparte que este eje es muy pequeño en longitud. Los dos discos están casi pegados como en un yoyo. Un jugador experto enrolla varias veces una cuerda de longitud L más R en torno al eje y a continuación lo suelta con una rapidez igual a 0. Supóngase que la cuerda es vertical todo el tiempo. ¿Y cuál es la tensión de la cuerda durante el descenso y el ascenso posterior del yoyo? ¿Qué tiempo le toma al yoyo regresar a la mano del jugador? Bueno, sabemos que el yoyo va a caer por efecto de la gravedad y la cuerda se va a desenrollar. Por el efecto de esta tensión sabemos que entonces el yoyo va a girar en este sentido, lo cual va a permitir que
la cuerda se desenrolle y el yo-yo caiga. Luego que tenemos primero la ecuación de equilibrio en el centro de masa, que estaría por aquí. Sería en el centro del eje. Tenemos entonces T hacia arriba negativo, masa mg igual a masa por aceleración, pues la aceleración tiene la misma dirección de la gravedad porque está cayendo. Despejamos T. Luego el torque lo va a generar la tensión T. Esta tensión que actúa sobre el borde de este eje, que es como una especie de cilindro, y por tanto tiene brazo de torque igual a R minúscula. Así que el torque va a ser TR igual I total por alfa. De nuevo, la gravedad no actúa sobre el torque porque actúa sobre el centro de masa. Bueno, sustituimos T aquí y se debe cumplir, como se está desenrollando y la cuerda no desliza, de que la aceleración A tiene que ser R alfa o alfa tiene que ser A entre R. Y A tiene que coincidir con la aceleración del centro de masa y la aceleración lineal de un punto del eje del yo-yo o de la cuerda. Luego suponemos que el momento de inercia del yo-yo es la de un cilindro, un medio de mr cuadrado, porque los dos discos se consideran que están muy pegados en el centro del eje formando un cilindro de radio R. Entonces la inercia total del yo-yo, despreciando aquí el eje, es simplemente un medio de mr cuadrado. Luego de 3 y 5 tenemos que el torque es entonces esto. Y podemos despejar de aquí directamente A. Nos queda en función de R y R mayúscula y la gravedad. Y luego de 3 despejamos, la sustituimos A y hallamos la tensión. Luego sabemos que la longitud de la cuerda es L, donde L es L mayúscula más R, donde L mayúscula es la cuerda enrollada. Es decir, que lo máximo que se puede desenrollar, suponemos que es L mayúscula. De nuevo la aceleración del centro de masa, que es lo que va descendiendo y por tanto lo que se está desenrollando es constante y por tanto S tiene que cumplir un medio de AT cuadrado y de aquí podemos despejar T cuadrado como 2S, pero S es igual a L mayúscula, 2L mayúscula entre A. Y luego de 7 sustituimos A y nos queda T cuadrado y luego T en función de R minúscula, R mayúscula, L mayúscula G. Y luego el tiempo para que el yo-yo regrese a la mano tiene que ser un viaje de ida y vuelta, porque luego una vez que llega abajo, él tiene una especie de rebote, cambia de sentido de rotación de los discos del yo-yo y se empieza a enrollar y empieza a subir. Y por conservación de la energía, el tiempo que le va a llevar enrollarse, si no hay pérdida de energía, va a ser el mismo tiempo que desciende. Por tanto, el tiempo total va a ser 2 veces este tiempo. Y entonces hallamos la ecuación que nos están pidiendo para el tiempo total. A ver, vamos a ver otro problema. En este caso tenemos un cilindro sólido que pesa 23 kilos y un radio de 7,6 centímetros. Tiene enrollada una cinta delgada aquí. Ligera, la cinta pasa por una polea ligera y se conecta a un cuerpo de 4,5 kilogramos que cuelga verticalmente. Si el plano sobre el que se mueve el cilindro tiene una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal, determinar la aceleración lineal hacia abajo del cilindro. Y luego la tensión en la cinta si no resbala. Bueno, fíjense que esto, si M1 es suficientemente grande comparado con M2, él va a caer por efecto de la gravedad. Pero por la forma como está enrollada la cinta, en este sentido, si él cae, tiene que girar en este sentido y por tanto se va a enrollar la cuerda. Pero si la cuerda se enrolla y a la vez él cae, este cuerpo M2 tiene que subir. Es decir, que mientras M1 cae, M2 tiene que subir. Bueno, eso digamos es la primera, siempre hay que echarle un vistazo a cómo sucede el fenómeno físico, ¿no? Para luego ir planteando las ecuaciones.
Entonces lo primero que hacen es el diagrama de cuerpo libre acá. Ponemos I hacia abajo, J perpendicular. Bueno, aquí lo único, esto es sencillo, pero lo único que hay que tener es consistencia. Y a ir planteando las ecuaciones poco a poco. A ver, el cilindro desciende. Sabemos que hay fricción. De nuevo, esto si desciende hacia abajo se va enrollando en este sentido. La aceleración, entonces él se gira en este sentido. Él se mueve hacia abajo. La aceleración del centro de masa va hacia abajo. La tensión se genera por acá y por tanto va hacia arriba. Tendríamos la normal y el peso M1G. Y luego la fricción. De nuevo, esto si gira en este sentido, este punto estaría girando en este sentido. Y por tanto la fricción la ponemos hacia abajo. Sentido contrario al movimiento de este punto en contacto aquí. Bueno, el cilindro desciende, hallamos la ecuación a lo largo del eje del plano. Nos queda M1G seno de tita menos T. F va en esta misma dirección, va positivo. Es igual a M1 ACM. ACM también va en esta dirección, la dirección de M1G. De aquí despejamos T. Luego la fuerza de fricción tiene que ser la fuerza de fricción estática, porque en este punto se considera la velocidad cero. Y por tanto hay que trabajar con la fuerza de fricción estática. Luego tenemos el cilindro con una condición de rodamiento. Y por tanto la ecuación de equilibrio del torque. En este caso vamos a calcular el torque respecto al centro del cilindro. No con respecto al punto de contacto, sino al centro del cilindro. Y por tanto vamos a tener dos fuerzas que actúan. La tensión que actúa por acá. Y vamos a tener la fuerza de fricción que actúa en el otro borde. Y eso tiene que ser en la aceleración angular por el momento de inercia respecto al centro de masa. Que sabemos que es, como es un cilindro, es un medio de M1R cuadrado. Y la aceleración como rueda está bajo la condición de rodamiento. Alfa de nuevo va a ser la aceleración tangencial entre R. Ahora, aquí hay que tener cuidado. T, fíjense que va en esta dirección. Si esto rueda en este sentido, va en dirección contraria al giro. Y F también produce por este lado un torque en este sentido que va en contra del giro y por tanto ambas tienen que tener el mismo signo. Y eso es igual a la momento de inercia con respecto al centro de masa por alfa, porque alfa entonces tiene que ir dirigida en dirección contraria al giro para que ambos lados sean positivos. Bueno. Ya va, estoy hablando. Espera. Luego, bueno, tenemos el torque entonces T más F por R y va a ser igual a esto. Y de aquí podemos despejar el torque, la tensión, perdón. Y nos queda en función de la fuerza de roce de M1 y la aceleración tangencial. Bueno, si el cilindro no desliza, habíamos dicho que la aceleración tangencial va en este sentido. Y por tanto, debido al torque que produce T y F, por tanto, va en dirección contraria a la aceleración del centro de masa que va hacia abajo. Aquí, entonces tenemos que la aceleración del centro de masa va a ser menos la aceleración tangencial. Y por la condición de rozamiento tienen que ser iguales, solo que en este caso tienen sentido contrario. Luego, bueno, de 6 tenemos entonces que T1, porque este sería el cuerpo 1, la tensión 1 sería menos F menos un medio de M1 por la aceleración del centro de masa. Luego, trabajamos sobre el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Tendríamos aquí la tensión T2, M2, M2G y ponemos aquí A2 hacia abajo. Si ponemos M2 hacia abajo, vamos a ver más adelante que A2 va a ser negativo.
A2 tiene que ser negativo porque el cuerpo tiene que ascender y no descender. Entonces no debería dar negativo. El diagrama entonces sería T menos M2G es igual a menos M2A2, porque A2 y M2G van en la misma dirección y aquí se puso negativo, entonces lo ponemos negativo aquí también. Luego hacemos la polea, tendríamos la tensión T1 y T2. Si la cuerda no es desliza, sabemos que las tensiones tienen que ser iguales, porque la polea se considera sin masa, y por tanto T1 es igual a T2 igual a la tensión buscada, a la tensión de la cuerda buscada. Luego, como las tensiones son iguales de 2 y 8, de aquí y de 8, las podemos igualar y nos queda que la tensión nos queda en función de la aceleración del centro de masa. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos combinar esta ecuación 12 con la ecuación 10, porque esta tensión T2 es igual a esta T. Pero si hacemos eso, nos va a quedar una relación que relaciona la aceleración del centro de masa con A2. Entonces no podemos resolver ni para uno ni para la otra. Es decir, necesitamos otra ecuación que relacione la aceleración del centro de masa y A2 para poderla resolver. Y para eso utilizamos la relación impuesta o la restricción impuesta por la longitud de la cuerda o de la banda. Habíamos dicho que tenía una longitud L. Y esa restricción nos da la relación, otra relación entre la aceleración del centro de masa y de A2. A ver, esto aquí lo hice yo con lo más formal posible. Se puede hacer intuitivamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la longitud inicial va a ser S1 más S2. Sería esta longitud más esta otra. Y la longitud final entonces sería, esta longitud más esta. Luego el cilindro desciende y esto asciende. Y la longitud final va a ser S1 final más S2 final. S1 final va a ser S1 más delta S1. S2 final va a ser S2 más delta S2. Es decir, L final va a ser S1 más delta S1, S2 más delta S2. O L final menos L inicial, que es delta L, va a ser delta S1 más delta S2. Esto se entiende, ¿no? Sin problema. Pero en este caso, fíjense que como la banda está enrollada alrededor del cilindro, delta N no tiene que ser 0. Es decir, la cuerda efectivamente, la longitud total se va acortando porque aparte que esto sube y esto cae, pero se va enrollando y al enrollarse se va cortando. Entonces delta L no tiene por qué ser 0, sino que la porción de cuerda que se enrolla o desenrolla depende de la porción de cuerda que se enrolla o desenrolle. Así que tenemos que delta, el cambio en la longitud de la cuerda va a ser delta C1 más delta C2. Y luego, ¿qué pasa? Si el cilindro no resbala, lo que se enrolla, lo que se enrolla, tiene que ser igual, al pasar de aquí a aquí, tiene que ser lo mismo que lo que avanza el cilindro. Lo que avanza el cilindro en este caso es delta C1, solo que negativo. Es decir, que la cuerda se acorta. Si el cilindro avanza, desciende delta C1, que es positivo, pero la cuerda se enrolla y disminuye su longitud, así que delta SC tiene que ser negativo. Por tanto, tenemos también que delta SC tiene que ser menos delta C1. Y ahora podemos usar 19 y 20, igualando y despejando 2. Fíjense que entonces nos da que delta C2, es decir, lo que esto sube tiene que ser 2 veces lo que esto baja. ¿Y por qué 2 veces? Bueno, porque esto baja delta C1, pero a la vez enrolla delta C1. Por tanto, delta C2 tiene que ser 2 veces delta C1, negativo, y A2 efectivamente nos da negativo porque la aceleración del centro de masa es positivo y es igual a menos 2 aceleración del centro de masa. Bueno, y ya con esto tenemos otra relación entre A2 y AC2, y usando 10, 2 y esta que calculamos, fíjense que al principio nos queda relacionado la aceleración del centro de masa con A2, pero sustituimos A2 aquí, y nos queda la aceleración del centro de masa y podemos despejarla. Y al final nos da esta ecuación. Y bueno, queda en función de M1, M2, G y alfa.
meten los valores, se pueden meter los valores y le daría la aceleración del centro de masa 0,43 metros por segundo. Luego, teniendo la aceleración del centro de masa, sustituyen aquí en 10 y hallan la tensión. Sustituyen a 2, porque a 2 sería menos 2 veces esto. Es decir, sería esta ecuación. Sustituyen la aceleración del centro de masa y pueden hallar la tensión en función de M1 y M2. Luego sustituyen los valores y le da una tensión de 48 newton. Y por último pueden ver que pueden hacer como tienen las fórmulas, pueden ver una condición donde la aceleración del centro de masa sea 0. Donde la aceleración del centro de masa sea 0. ¿Y por qué sí puede ser 0? Fíjense que está el numerador, estos dos términos restando. Si la aceleración del centro de masa es 0, el cilindro no desciende y por tanto tampoco rota. Se quedaría en equilibrio estático. Y esa condición se cumple si 2m1 a seno de alfa es igual a 4m2 o m1 es igual a 4m2. Bueno, aquí me equivoqué, ¿no? m1 es... bueno, aquí creo que sustituí a alfa. A ver, alfa era... ...30 grados. Bueno, ahí sustituí alfa. Entonces queda que M1 tiene que ser igual a 4M2. Es decir, si M1 es 4 veces M2, suficientemente grande, comparado con M2, se quedaría en un equilibrio estático y no se movería ni M1 ni M2. Y ni siquiera rotaría. Bueno, lo dejamos aquí. Seguimos en el próximo vídeo.